lloriqueando, sonriendo, lloriqueando, estupendo. Pero si ese adulto te exige que estés siempre callado, tú te estás siempre callado. Si ese adulto te exige que estés siempre llorando, tú estás siempre llorando. Pero el mandato es claro. Solito te mueres. Por lo tanto, tienes que asegurarte de tener, y entonces nos lleva a una pulsión de vinculación que no se puede evitar. Nuestros genes no tienen un plan B. Si tienes una madre que te maltrata, no te apegues a ella. Si creces en un entorno, en fin, frío, hostil, no te apegues a nadie. Si te vas a separar, no te apegues, ¿no? Es que no hay plan B. Estamos genéticamente predispuestos para la vinculación, particularmente, y esa vinculación que se establece tempranamente en la figura de referencia o en las figuras de referencia fundamentales, no solamente se establece muy pronto, sino que dura ese tipo de vínculo que se crea y las repercusiones y el modelo que crea para futuras relaciones, el niño o la niña que ha tenido un cierto estilo de relación con el padre o la madre y que luego cuando entra en contacto con otros adultos, en la escuela infantil, etcétera, tiende a repetir las estrategias de relación que le han funcionado bien o que ha aprendido en un contexto, tiende a llevarlas al siguiente. Mi mensaje fundamental de hoy, creo que hay dos en esta segunda parte. El primero tiene que ver con el tema de las relaciones de apego y con los distintos estilos de relaciones de apego. Eso es lo primero que voy a contaros. Y el segundo, y estas relaciones de apego son específicas con personas concretas, de manera que podemos tener a un niño que está muy apegado a su madre, muy apegado a su padre, muy apegado a su abuelo paterno y muy poco apegado a su abuelo materno, por la razón que sea. Con cada niño tiene una relación con cada persona tiene una relación distinta, de más intensidad, de menos intensidad, más positiva, menos positiva. Las conductas de apego son específicas para personas concretas. Pero hay algo que no es específico para personas concretas. Algo que tiene un carácter más general. Cuando yo he tenido experiencias positivas en mi relación con los adultos, en el mundo que me rodea, cuando cada vez que yo lo he pasado mal me han tranquilizado, me han cuidado, cada vez que yo he necesitado algo me han respondido, etcétera, etcétera, yo me voy formando la idea de que el mundo es un lugar amigable, donde uno puede expresar necesidades y donde puede recibir atención adecuada. Cuando yo me he formado la idea de que si lloro me gritan o me pegan, o de que cuando tengo necesidades importantes para mí, de alimentación, de cuidado, etcétera, etcétera, a veces me cuidan, pero a veces no me cuidan, o me insultan, etcétera, etcétera, estoy aprendiendo el mensaje de que el mundo es un lugar inseguro, es un lugar hostil, de que los adultos son gente por la que preocuparme, que a lo mejor me hacen daño, que a lo mejor no me atienden. ¿Entendéis la diferencia entre lo que yo aprendo sobre la relación con una persona concreta y la manera en que yo vivo lo que es el mundo y lo que son las relaciones, y la manera en que me vivo a mí mismo? Yo soy una persona digna de cariño o soy basura, soy una persona valiosa o soy una persona despreciable. Y eso lo he aprendido por las experiencias que he tenido con 2 o 3 personas, pero eso lo llevo yo conmigo como algo que me va a afectar en las relaciones con todos los demás. Este doble plano de las conductas y de lo que está por dentro de la representación de las relaciones es lo segundo en lo que quiero insistir. A ver, dejadme que os hable un poquitín de esto porque esto da lugar a mucha confusión. Los psicólogos tenemos muy estudiado el tema del apego y de los estilos de apego y hablamos mucho sobre el tema del apego. La película, digamos, más positiva y más favorable y más estupenda es la del apego seguro. No hay ninguna duda y cada vez que necesito sé que vienen y
sé que nunca me van a fallar, y sé que es incondicional, y sé que eso es la seguridad ciudadana. Hay niños y niñas que desarrollan apegos inseguros, algunos de carácter más bien evitativo, no les gusta mucho la intimidad, no se sienten cómodos en el contacto, ponen un poquito de barreras. Hay otros que llamamos inseguros ambivalentes, no está siempre claro cómo de a gusto, cómo de a disgusto, o a veces son más cariñosos, otras veces son menos, y son más... Incluso hay algunos niños que llamamos de apego desorganizado, porque son niños que no se sabe por dónde van a salir, que unas veces salen por el lado del cariño, y otras veces salen por el lado son muy ariscos, y otras veces no tienen un patrón. Bueno, lo que quiero deciros es que, sobre todo hasta aquí, estamos hablando de niños y niñas completamente normales, completamente sanos. Cuando oigáis apego inseguro, no penséis en patologías, en cosas por el estilo. Las personas que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, aproximadamente el 60% estáis aquí. El 60-65% tenéis la suerte de estar ahí. Los demás estamos en algún lugar por aquí. Y somos personas que hacemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra pareja, tenemos nuestros hijos, funcionamos. Somos felices. Lo que ocurre es que, sobre todo los que estamos por aquí, y mucho más los que están aquí, pues tenemos goteras. Tenemos goteras emocionales, no tenemos el tejado impermeable, sólido, etcétera, etcétera. Tenemos nuestras goterillas emocionales. Y cuando alguien nos dice, estoy hasta el gorro de ti, nos lo tomamos en serio y nos afecta. Y cuando hemos tenido una experiencia de separación o de pérdida, nos venimos abajo. Y somos un poco más quebradizos emocionalmente, pero somos sanos. Nuestra salud mental está fuera de ello. Entonces, ojo, porque esto del apego da lugar a mucho bla 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 y a mucho malentendido. En los niños adoptados hay más frecuencia de apegos inseguros. Sí, cierto, correcto. Y de apego desorganizado. Sí, cierto, correcto. Es una proporción pequeña, más grande que en los niños que no han tenido historial de adversidad inicial, de separación, etc. Con todo es una proporción pequeña, pero mayor que la que sea. Pero el hecho de estar en cualquiera de estos grupos no le mete a uno directamente en el diván del psicoanalista, le lleva a uno a la psicopatología. Se puede estar en cualquiera de estos lugares, hombre, preferible no transitar mucho por aquí, pero bueno, se puede estar en cualquiera de estos lugares y ser una persona como yo y como cualquiera de los que estáis aquí. Y de vez en cuando viniéndonos abajo. Y luego hay un límite que es, luego si tengo tiempo lo discutiré, un poco más discutible, que es el llamado de los trastornos de apego. Así que teóricamente, estamos hablando de problemas emocionales que ponen más en riesgo a la salud mental y que tienen dos tipos de modalidad. Uno, los niños muy inhibidos. No estamos hablando del niño que es muy retraído, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de trastornos. Son niños en los cuales es muy difícil meter emociones y son niños de los cuales es muy difícil sacar emociones. Es como si uno estuviera delante de un bloque de hielo. De eso estoy hablando. No del niño inhibido, que le cuesta expresar sentimientos, pero que luego se derrite en un abrazo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de niños y niñas con una gran impermeabilidad emocional, o bien de otro más conocido, por cierto, en el mundo de la adopción, que es la llamada sociabilidad indiscriminada, es decir, niños y niñas que parecen estar igual de bien con cualquiera, que se pueden ir con cualquiera, que no parecen distinguir entre el padre, la madre, el vecino, el conocido y el que pasa por allí y le dice vente conmigo. Eso es lo que se llama la sociabilidad indiscriminada. Y eso en teoría forma parte, solo en teoría, ahora mismo en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, en la edición que está actualmente en vigor, esto es descrito como un trastorno. En la edición nueva, eso deja de ser descrito como un trastorno. Muchos niños adoptados tienen eso. ¿Alguno de vosotros tiene niños con sociabilidad indiscriminada?
que están a gusto con cualquiera, que se llevan bien con todo el mundo, que les parece darles igual una persona que otra, etcétera, etcétera. Lo importante, la razón por la cual esto está saliendo del manual de trastorno, es porque estamos viendo que muchos de estos niños que tienen esta característica, pero al mismo tiempo forman apego seguro, con su padre o con su madre. Demonios, si tienen apego seguro no pueden tener un trastorno del apego. No, la sociabilidad indiscriminada ha sido su respuesta adaptativa normal. Cuando yo estaba en el orfanato, yo no podía elegir qué cuidadora me gustaba que me diera de comer. Porque si solamente comía cuando me daba de gustar de comer la que a mí me gustaba, muchos días no hubiera comido. Porque muchos días ella. A mí la que me gustaba venía solamente el domingo por la mañana, pues ya me contarás. Tenías que aprender a estar bien con todo el mundo. Y su respuesta adaptativa es llevarse bien con todo el mundo. Ojo, porque nuestros niños tienen a veces una cierta tendencia a complacer. A complacer, a no dar problemas. A complacer, a hacer, a ser sumisos, a ser obedientes, a ser buenos chicos, buenas chicas, pero claro, cualquier otra cosa parece que es vivida como una amenaza. Bueno, primero la buena noticia. Afortunadamente, niños y niñas que llegan sin apego con nosotros, estaría bueno, afortunadamente se apegan a nosotros. Y se apegan generalmente pronto. Y se apegan generalmente con intensidad. A veces no sin vaivenes, dependiendo mucho de la historia, de las características de cada uno, pero normalmente se apegan pronto y se apegan bien, y es un apego firme, más seguro, más inseguro, es un apego sano, es un apego normal, dentro de los patrones que hemos visto antes. Es verdad que cuando llega, antes de que nosotros empecemos a ser significativos en su vida, cuando nosotros estudiamos a los niños nada más llegar, o justo antes de salir del centro en el que están, encontramos una mayor frecuencia de dificultades. Pero, tan verdad como eso, lógicamente, que esas dificultades existan, dada la historia, etc., tan claro como eso es que normalmente las conductas de apego evolucionan después de manera generalmente rápida y generalmente favorable. Vemos claramente, al poco tiempo, no pasan muchos meses, antes de que podamos ver una mayor presencia de niños y niñas adoptados de apegos seguros. Es cierto que a veces con algunas tendencias a complacer generalizadamente o a la inhibición, etcétera, pero no ya como patología, no como trastorno, no son bloques de hielo. Cuando es un bloque de hielo, alguien sabe que estamos hablando de otra cosa. Cuando es psicopatología, estamos hablando de algo que no es de esto que estamos hablando. Esa era la buena noticia. Vuestros niños, antes de llegar a vuestros brazos, tenían algunas dificultades en el ámbito del apego, lógicas en función de las experiencias que habían tenido y sobre todo de las que no habían tenido. Poco tiempo de llegar a vuestros brazos, empiezan a vincularse y ahí se forma ya un bloque emocional con vosotros y con vosotras que es fantástico y que les da, en fin, les resuelve la vida emocional para toda la vida. Ahora, en lo que quiero insistir más es en la segunda parte. Y ahí la noticia no es tan buena. En la parte de ese oso que queda por dentro respecto a si los adultos son fiables o no son fiables. Si son protectores o hacen daño. Si me puedo fiar o no me puedo fiar. Si puedo confiar siempre o no. Si estarán siempre o podrán dejar de estar si las cosas no se pueden. Si yo me veo a mí mismo como alguien valioso, bueno, positivo, o como basura, como alguien que no merece lo que tiene, como alguien... Esta es la parte con la que llegan, es la parte, digamos, que se ha ido formando como consecuencia de ese tipo de experiencias. Cuando estudiamos, yo paso mucho tiempo estudiando en investigación a niños y niñas adoptados. He estudiado, ahora estamos estudiando a un grupo de ellos, llevan ya 7 años, van para 8 años ya con su familia adoptiva. Cuando estudiamos a estos niños, eran de adopciones internacionales, teníamos que esperar a que se manejaran con el castellano para poder hacerles las entrevistas que hacemos, y estudiamos a estos niños 3 años después de su llegada, y encontramos en ellos dos cosas.
una fuerte presencia, perdón, esto es menos, no, encontramos en ellos una fuerte presencia de apegos seguros o de los inseguros que no son patológicos, para simplificar y para entender. Pero al mismo tiempo encontramos en ellos, cuando nos metemos no en la superficie, sino en el fondo, esto lo estudiamos con muñecos, con historias incompletas que llamamos, aquí hay un niño que no es nunca él, no son nunca sus padres, porque eso pone enseguida todas las defensas por delante. Cuando dejamos que construyan historias a propósito de situaciones en las que un niño y una niña tienen un conflicto con su padre o con su madre, una situación de miedo, de angustia, etc., ahí enseguida empezamos a encontrar, 3-4 años después de su llegada, empezamos a encontrar sentimientos de desconfianza, de inseguridad, de fantasías, ¿no? Bueno, este niño que está ahora se acuesta, se mete en la cama, es un muñequito, y se mete en la cama, y el papá o la mamá viene y le da las buenas noches, y se van y apagan la luz, y de pronto empiezan a oírse ruidos en la habitación, en el techo, no está claro qué se oye. A ver, cuéntame tú cómo termina la historia, cuéntame. Entonces pedimos a los niños que completen la historia, y con mucha frecuencia nos encontramos con fantasías que son tremendas, que son fantasías desorganizadas y catastróficas, de algo que va a ocurrir, y la casa que se va a caer, y aquello se va a derrumbar. Eso lo encontramos con más frecuencia en estas edades. Hemos vuelto a ver a estos niños 4 años después. Ahora llevan ya para 8 años con su familia. Y todavía encontramos una presencia significativa de este tipo de representaciones más inseguras, de mayor desconfianza, no en todos, estamos hablando, claro, los investigadores siempre cometemos el error de hablar de la media, pero la media oculta a unos que están aquí y otros que están aquí. La media es esto que hay aquí. Pero la frecuencia de los niños que a la edad de 11, 12 años, habiendo sido adoptados con 3 años, los niños que a la edad de 11, 12 años tienen esta presencia de elementos internos profundos, no en la superficie, de mayor inquietud, de mayor inseguridad, de mayor desconfianza, todavía la estamos encontrando de manera significativa. Por lo tanto, las conductas de los niños, las conductas de apego de los niños, cambian, afortunadamente, mucho más rápido y mucho más favorablemente que este otro mundo más de fondo, este otro mundo más de lo que uno lleva por dentro. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que todos conocemos, o muchos de vosotros conocéis. Nuestros niños son emocionalmente frágiles. Tienen una mayor fragilidad emocional que los niños y niñas que no han tenido experiencias de adversidad, separación, etcétera, etcétera. Y esa mayor fragilidad no está presente todo el tiempo. Perdón, tiene una intensidad distinta de unos niños a otros. Hay niños muy frágiles y otros que no hay manera de que se fragilicen. No solamente tiene distinta intensidad de unos a otros, sino que no es una fragilidad que nosotros veamos todo el tiempo. Es una fragilidad, y creo que algunos reconoceréis de qué voy a hablar, es una fragilidad que, siendo un niño o una niña, que normalmente está bien, cuando hay situaciones de conflicto, tensión, estrés, bronca, comentario por parte de un amigo o una amiga que le hace daño, etcétera, etcétera, más fácilmente se nos vienen abajo. Porque son esas situaciones las que permiten que estos elementos, este rescoldo de inseguridad, de miedo, de qué va a pasar, eso aparezcan en estas circunstancias. Por lo tanto, estamos trabajando con un material que emocionalmente es un poco más frágil. No de manera continuada, pero en situaciones específicas. Estas situaciones, las separaciones y las pérdidas, les afectan mucho. ¿No habéis visto eso? Que a vuestros niños, o a muchos de vuestros niños, los temas de separaciones y pérdidas les tocan mucho.
A veces pérdidas triviales, a veces es que han perdido el juguetito que más les gustaba y parece como si hubiera acabado el mundo. No, es que claro, el juguetito que más les gustaba, lo que les está removiendo, es algo que está más profundo, que está más en el fondo. Es que yo no quiero perder, yo no quiero perder lo que a mí me gusta. Yo no quiero perderlo. Es de eso de lo que estamos hablando, de este tipo de cosas en las que estamos hablando. Ese es mi mensaje. En esta segunda parte, mi mensaje es, en general, no estéis preocupados por las relaciones de apego con vuestros hijos e hijas, porque en general doy por supuesto que son razonables, son positivas, si vuestros niños tienen suerte, son seguras. Y si tienen menos suerte, tendrán alguna cosa un poco más insegura, serán un poquito más, como me pasa a mí, como le pasa a él y como le pasa a ella. Y aquí estamos y serán buenos padres y querrán bien a sus hijos y los sacarán bien adelante. Eso en general no es preocupación, porque generalmente hacemos las cosas bien hechas. Ese es otro aspecto más oculto, el que me gustaría poner sobre la mesa al final de esta parte. El aspecto de su mayor fragilidad, el aspecto del mayor cuidado que hay que tener particularmente en estas situaciones. Bueno, para eso, ¿qué es lo que nos está reclamando esa mayor fragilidad? Mucha solidez con nuestra vida. Nosotros no nos podemos venir abajo cuando ellos se vienen abajo. Hay que ser sólidos emocionalmente, hay que dar mucha seguridad, hay que transmitir esas, particularmente en los momentos duros, claro. Ser simpático, cuando todos son chistes, pues fantástico. Cuando hay que ser simpáticos cuando la cosa se pone dura, cuando hay dificultades, cuando surgen tensiones, cuando surgen broncas, cuando hay algo que nos disgusta profundamente, muy profundamente nos disgusta y nos duele. Ese es el momento en el que hay que ser simpático. Simpático, es decir, es el momento en el que emocionalmente uno tiene que tener claro que es lo que tiene que funcionar. El cariño no está en cuestión. La vinculación no está en cuestión. La permanencia, la irreversibilidad no está en cuestión. El amor no está en cuestión. Por más que te digan, maldita seas. De eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de los momentos de mayor tensión, de los momentos de mayor dificultad. Ojo, típico, adolescencia, conflictos, broncas, enormes broncas, por motivos a veces muy razonables. Me refiero a broncas que uno tenga la bronca porque le dan ganas de tener bronca, sino porque es capaz de tener no una bronca, sino un broncazo notable. Muy bien, ten todas las broncas que quieras, pero que nunca haya un mensaje que pueda entenderse como que la relación está en cuestión. Porque es que esa es la herida profunda, esa es la que nunca se puede ver, la que nunca se puede alimentar. Ahí donde están las inseguridades y tal. Si es que es muy sencillo de entender, o sea, aquí tenéis a esta niñita que ha ido con 8 años, ha ido al cumpleaños de una amiga a su casa y ha hecho una fechoría absoluta, vamos, una fechoría que es incomprensible, ¿cómo la niña puede haber hecho eso? Y llega la mamá a recoger a la niña y se entera de la fechoría tan absolutamente insoportable que ha hecho la niña. Esta mamá de la que voy a hablar ahora no es adoptiva, esta es biológica. Y se entera del drama que la niña, del follón que la niña da, y entonces le dice, súbete al coche, ponte el cinturón. Cuando lleguemos a casa vamos a hablar. De lo que ha pasado esta tarde te vas a acordar toda tu vida. Bueno, y esa niñita que va pensando por el camino. A ver, decidme qué va a pensar. Muy bien, exacto. Lo mismo, exactamente lo mismo. Mamá adoptiva, niña adoptada. Métete en el coche, ponte el cinturón. Cuando lleguemos a casa vamos a hablar. De lo que has hecho esta tarde te vas a acordar toda tu vida. ¿En qué está pensando? Es otra cosa, ¿verdad que sí? Eso es lo que nunca puede quedar en duda. Nunca hablamos de eso. Porque eso damos siempre contigo. Siempre nuestra hija.
incluso en esta temporada en que me estás poniendo la vida patas arriba, en que me tienes desesperado de la vida, en que me tienes amargado de la vida. Ese es el mensaje. Repito, no cuando las cosas vienen simpáticas y agradables, sino en la situación. No, que la relación no entre en crisis. Por más que surjan crisis en la relación. Ese es el mensaje que quiero decir, muy particularmente en la adolescencia. Transmitir siempre esa seguridad. Transmitir siempre ese mensaje. Con independencia, repito, de que hay que hacer, en fin, establecer las disciplinas y las broncas y los acuerdos, en fin, lo que sea. Hacer lo que tengáis que hacer. Como padres, en un momento en que os han dado una patada en la barriga. Hacer lo que tengáis que hacer. Pero con la única condición de no poner nunca en cuestión vuestra fiabilidad como padres, vuestro compromiso como padres, ahí es donde necesitan este mensaje, porque ahí es donde esa fragilidad de la que os estoy hablando se pone más de manifiesto. Son niños y niñas que ocasionalmente, en algunos ocasionalmente, en otros con más frecuencia, pueden tener temores, fantasías. Pensad que con mucha frecuencia ven que no están satisfaciendo nuestras expectativas. Con mucha frecuencia ven que no están siendo como a nosotros nos gustaría que fueran. E inevitablemente hay temores y fantasías que circulan por su cabeza, particularmente cuando son más frágiles emocionalmente y particularmente en situaciones de mayor inestabilidad, de mayor crisis, de mayor tensión. Por lo tanto, estos son los momentos en los que lo que hacen falta son mensajes de pertenencia y de pertenencia. Repito, esto no tiene nada que ver con no echar la bronca, y no tiene nada que ver con decir la semana que viene lo que digáis que tiene que hacer. No entro en eso. Estoy hablando de otra cosa. Sabiendo que tenemos ese material que emocionalmente es un poco más frágil. A veces con los más mayores se puede hablar de los temas, se puede hablar de esa fragilidad, y se puede hablar de esa dificultad y de cómo, a pesar de esa dificultad, con nosotros van a contar siempre van a estar cerca de nosotros, siempre vamos a estar cerca de ellos. Ojo con la sobreprotección. El material es un poco más frágil, pero la fragilidad aumenta con la sobreprotección. La sobreprotección no hace más fuerte. La sobreprotección, cuando soy yo el que te resuelve todo, yo te hago más débil. Cuando te doy a ti la oportunidad de sacar recursos y cuando afrontamos juntos, afrontas tus situaciones, etc., y yo trato de apoyarte, pero no de hacértelo yo, te estoy haciendo más fuerte. Al frágil, la sobreprotección le aumenta la fragilidad y es algo que queremos. Lo que queremos es blindar emocionalmente a nuestros hijos. Y el blindaje emocional es a través del cariño, a través del amor incondicional. Pase lo que pase, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra. Ese es el elemento que fortalece emocionalmente a nuestros hijos. En la mayor parte de los casos, lo que necesitan es esto. Y con esta medicina, su fragilidad, puede haber ocasiones en que algunos niños y niñas necesiten ayuda profesional. Bueno, no pasa nada. Para eso están. El dentista, el terapeuta, lo necesitan, la mayor parte no lo van a necesitar. Pero aquellos que lo necesiten es bueno. Es bueno que esta ayuda profesional sea una ayuda profesional que sepa de adopción. La adopción tiene algunas claves que el profesional que no las maneje, cosas que con un niño adoptado, en fin, pondré un ejemplo muy simple. Esto que, sobre todo cuando es al principio, ¿no? Esto que hacemos a veces, de lo que llaman el tiempo fuera, que te has portado de esta manera, venga, vete a tu habitación y quédate allí un rato. Bueno, pues en niños que están llegados hace poco mejor no hacemos eso. Esa que es una técnica del tiempo fuera y del aislamiento, que está bien, porque es para decirle, mientras actúes de esa manera no vas a tener lo que buscas y desde luego no vas a tener mi cariño. Eso en los meses posteriores a la llegada es mejor no hacerlo, es mejor inventarse otra cosa. ¿Por qué? Porque le está dando un mensaje de decir, bueno, el siguiente paso es la habitación de al lado y vete pensando cuál va a ser el siguiente.
luego me lo cuentas, sabéis cuál va a ser el que se va a pensar. Entonces es mejor que sean profesionales, si es posible, y entiendo que aquí, a través de la asociación y a través de los servicios de posadopción, etcétera, si alguien necesita recurrir a alguna ayuda profesional, va a encontrar profesionales que sepan. En este caso he cumplido. Bueno, mi mensaje en esta segunda parte era quizá espero, ¿no?, un poco más sencillo, pero espero que no lo veáis como menos importante que el anterior, porque creo que es, para mí eran las dos claves de la mañana. Si tengo que resumir todo lo que os he contado en dos frases, la primera sería: nunca identifiquéis comunicación con transmisión de información, nunca esperéis a que os pregunten. Tomar iniciativas, el tema, explorar sentimientos, etc. Y la segunda sería, con independencia de, primero, aceptar que en las relaciones de apego, en algunos casos son más seguras, en otros casos tienen alguna gotera, tienen algún elemento de mayor inseguridad, pero sobre todo no os preocupéis por eso, porque en general son apegos sanos, positivos, que no implican problemas de salud mental ni ahora ni en el futuro. En la mayor parte de los casos, preocuparos más de esa otra capa más profunda, de esa fragilidad que está ahí y que conviene sencillamente saber que hay que tener cuidado con ella. Ya está. Minutos habría tenido bastante. La vecina Adolfo me dijo que tenían que ser 3 horas. No, podéis hacer preguntas si queréis, tenemos tiempo y... No, ya solamente quería asegurarme de que si alguien tiene que salir a 1:30, que no hay líos con el ayuntamiento ni con las monitoras. Hablando de lo de las inseguridades, sí que me dijo llevar... ¿Hablando de qué, perdón? Hablando de las inseguridades, de los miedos, del abandono todavía que tienen por ahí, sí que mi hijo lleva 7 años conmigo, el mayor, y en agosto tuvo un accidente y estuvo ingresado. Sí que le costó mucho, porque desde el principio que le ingresaron, agarró la mano del que estaba, o sea, podía ser su padre, su tía o yo, quien estuvieran, y no la soltaba. Y entonces decían los médicos, pero a ver, que no les va a pasar nada, claro, saben su historia. Entonces el crío decía, déjate, a ver si se van a marchar y luego vuelven. Tiene 10 años. Sí. Pues claro. De eso estamos hablando. Claro, le ha removido mucho eso. Y luego ahora empezar otra vez, pues con médicos que le están mirar, entonces, pues todas las noches hasta con pesadillas, pues es que en Colombia, ¿no? Pues en Colombia me han hecho mucho daño, tiene muchas cosas ahí. Entonces, estos otros, pues venía a mi cama y se me decía conmigo, pero me decía la pediatra, 10 años tú no puedes hacer eso. Entonces yo no sé si realmente he hecho meterme en mi cama, porque claro, me lavaba la mano y ya toda la noche a dormir de tiro. Entonces claro, no sé si es lo correcto. Mira, se puede ser buen padre de muchas maneras distintas y se puede ser buena madre de muchas maneras distintas. No hay una única manera de hacerlo. A mí no me parece que sea crucial que lo hayas metido en la cama o que lo hayas metido. Me parece que ha sido tu manera de resolver el asunto y de decirle no te preocupes. Hombre, lo que sí te digo es no lo tengas muchos años en la cama. Por ejemplo, ya una noche ya me levanté, estuve con él de pie y esta noche, por ejemplo, ya no ha tenido miedo. Esta noche ya ha dormido, ¿sabes? Perfecto, se el baño y me ha dicho, ya no tengo miedo. Fíjate, yo ahí no quiero dar ninguna, digamos, igual que lo que he dicho ahora, lo digo en cursiva y con negrita, pero en esto otro, pues igual hay gente para la cual meter a un niño en la cama es un pecado mortal que nunca se debe cometer, pues que no lo cometa, que se vaya ella a la cama del niño. Me da igual cómo lo arregle. Lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo es, en este momento este niño necesita mucho de tu proximidad física y del mensaje de aquí estoy y no te preocupes. Que tú lo has hecho llevando a la cama, que otro lo hace yéndose a la cama del niño, que otro lo hace quedándose un rato en la cama hasta que se queda dormido. Esas ya son las fórmulas de resolver el asunto. Lo importante es resolver el tema de fondo y tú lo resuelves.
Pero me viene muy bien tu ejemplo porque lo que me está demostrando no es un niño que habitualmente esté preocupado porque a ver si tú no vas a volver cuando lo dejas en el colegio o no sé qué, pero ahí tienes una situación especial donde está en el hospital, donde él se siente más débil probablemente porque tiene miedo, porque tiene angustia y donde esa fragilidad, esos temores, esas fantasías, ¡pum!, aparecen. Como yo estuve interesado de pequeño. Desde estar con nosotros por año y medio, lo tuve que ingresar porque se moría. Entonces, claro, él no tiene ese recuerdo, no tiene imágenes, sí tiene sensaciones y a veces capaz pasan cosas, le han venido esos recuerdos de pues mi madre me hacía tal o mi... Entonces Sí. ahora le han venido las cosas del hospital. Hay vivencias emocionales que no se recuerdan conscientemente, pero que tenemos por ahí dentro del cerebro una zona que se llama el sistema límbico, que está por ahí en medio, y que guarda memorias emocionales, y que guarda vivencias, digamos, ¿no?, muy profundamente, que se pueden reactivar en un momento determinado, particularmente en momentos donde la corteza cerebral, que es el guardia de tráfico, el que dice tú pasas, tú no pasas, esto sí, esto no, pues en momentos en los que ese guardia de tráfico se ha ido a dormir, porque es de noche, porque estoy angustiado y en estos momentos lo que prima es mi angustia y no es la razón, digamos, etcétera, donde esas cosas profundas que están grabadas en el cerebro pueden aflorar. Y hay que darle respuesta, y la respuesta es el cuidado, es aumentar la protección. No, aumentar la protección no es sobreprotección. Aumentar la protección es aumentar los mensajes que van contracorriente de las fantasías. Entra dentro de un niño inseguro, hablo ya desde los 3 años, que vayas al parque, igual te agarre para conseguir algo o para ir a otro niño, ¿sabes lo que te digo? Desde los 3 años, por ejemplo, lo del color de piel, con 4 ya, si yo con 3 quiero ser como tu mamá, seguimos ya evolucionando y entonces me pregunta ya con los 8 o 7, como dice usted, ¿tendré hermanos? Yo no lo sé, cariño, probablemente tu madre si vive, pues habrá tenido más hijos. Yo no lo sé, o sea, ¿me entiendes? Yo es que no lo sé, no te lo puedo decir. Y entra dentro de la inseguridad, que en casa estás muy seguro y me pongo a bailar y me pongo a hacer pipí, bla, 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 y con que tengo confianza, pero sí en el círculo de clase que no tengo confianza, y encima no comparto con ellos, por ejemplo, no sé, pues la afición al fútbol, vamos a poner por ejemplo, que es una de ellas, ¿no? Me haga a veces tenerme que buscar la vida relacionándome con los de tercero, ¿me entiendes a lo que le digo? O eso te influya... No, nada de lo que has dicho me suena necesariamente es normal, a inseguridad. ¿no? Dentro de lo normal. Nada de lo que has dicho me suena a inseguridad. Suena a tener menos habilidades sociales. Todos los niños, en general, por ser adoptados, ya sé que no todos tienen el mismo problema, unos tienen más habilidades, otros menos. También dentro de la gente que no somos adoptados, también hay gente que tenemos menos habilidades y más habilidades, está claro. Entonces yo, con el mío, quiero decir que cuando se siente seguro es muy hábil, es muy inteligente. El problema es cuando no se siente seguro, tiene que conocer muy bien a la persona para... ¿Me entiendes? Capta mucho, es muy así, pero le cuesta. Por eso nos pasa a todos en general. Le cuesta darse si no conoce bien. Pues ese es tu niño. Ese es mi niño. Y luego está el otro niño adoptado que está en su clase y que me viene contando, porque además me gusta que me cuente, ¿no? Que me viene y me dice, mamá, antes de que me quite los zapatos te cuento lo que ha pasado en clase. Y digo, hijo, ya te subiste. Pues que el otro niño adoptado se levantó, estaba de pie en clase de tecnología, y le dijo a la señora que se sentaría, y entonces no se quería sentar, al final le dijo que seguía. Entonces se quería llevar la mochila y dijo, no te lleves la mochila si no quieres hacer nada. Y no sé qué insultó, se subió para arriba, pegó con esto en un cristal del eso, volvió a clase, vinieron todos los profesores y mi hijo me dijo, mamá, es que me estaba hasta mareando de cómo digo, ya, pero seguro que estaba mal, por eso lo hice. Dijo, hay personas que pueden sacar las cosas hablando y otros pues no pueden y pegaron el puñetazo. Seré para quitarle un poco Sí. madera, o sea, ¿entiende? O
O sea, el otro se adoptó también y yo pues me pongo en el lugar del otro también, claro. En el lugar de la madre del otro. Entonces a mi hijo le dolió mucho y me dijo, mamá, ¿qué me le he pasado? ¿Qué miedo? ¿Qué...? ¿Pero crees que especialmente porque era adoptado el otro o le hubiera pasado con cualquier compañero? No, yo creo que le hubiera pasado con otro porque otro que nos ha adoptado Claro. cogió la mesa y iba a tirar a la señorita y también me ha asustado. Ojo, porque a veces los padres adoptivos, una de las inclinaciones que tenemos es a interpretar las cosas que les ocurren a nuestros hijos en clave de adopción. Muchas de las cosas que les ocurren a nuestros hijos no tienen que ver con el hecho de que sean adoptados, no tienen nada que ver con la adopción, tienen que ver con la edad, tienen que ver con su manera de ser, tienen que ver, algunas de las que les ocurren tienen que ver con que sean adoptados, pero muchas de las que, pero los adoptantes tenemos la tendencia a pensar, se ha metido en la habitación, está sola, dándole vueltas, seguro que está pensando en su madre, en sus hermanos, o en la bronca que ha tenido con su amiga antes de entrar, o en esta otra cosa. La mayor parte de las cosas que les ocurren tienen que ver con su edad, tienen que ver con su estado emocional en ese momento, con sus características personales. Algunas de las cosas que les ocurren tienen que ver con algo. O sea, tú me cuentas a mí lo que me has contado de esos dos niños. Pero el otro pasó hace un mes de otro chico que nos ha adoptado, que repite, que es muy conflictivo y viene de una familia un poco también de los hermanos. Entonces, pues iba a coger la mesa y porque apareció otra señorita. Entonces, me lo contó también porque se asustaron todos los que estaban en la clase, Claro, incluido mi tú hijo. me describes eso y digo, yo no sé Claro, si es adoptado ya o se no es ponen más adoptado. violentos. En segundo de la ESO hay algunos que ya tiene, ya sabes, pues, le pasa miedo pues porque él es muy sensible y le afectan esas cosas, no le gusta que pase. Generalmente nuestros niños son más sensibles, tienen mayor sensibilidad, en parte por este tema de una fragilidad emocional que está ahí y que sabemos que forma parte de ellos, pero que afortunadamente, por favor, recordando, no comprometen su salud mental, no comprometen su capacidad de ser felices y su capacidad de hacer felices a otras personas, ahora y en el futuro. Otra cosa es que como consecuencia de esa fragilidad, situaciones que a otros les remueven menos, a ellos les remuevan más. Situaciones que a ellos les producen menos cosquilleo, a otros les producen más cosquilleo. En general estamos hablando de eso. Una preguntita. Ante esa sensibilidad, mayor sensibilidad, mayor permanencia y mayor fuerza de cariño, en ese sentido, de los mensajes que... Solidez emocional, sí, blindaje y permanencia. Incondicionalidad, permanencia. Cada vez que me pongo a pensar, de cualquier niño también. cada vez que me pongo a pensar en cuanto tú tengas 25 años y estés, lo que sea, cada vez que me pongo a pensar, cuando yo sea abuelo y tú me traigas a tus niños, no me estás diciendo nada, pero me estás diciendo, oye, esto no es cuestión de esta semana, que esto es para siempre. Esa es la permanencia y la pertenencia. El dar mensajes de que somos, estamos. Ese es el blindaje, ¿sabes? A mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto, porque decías, leemos todo a los padres adoptivos en clave de adopción, y también es verdad que en los últimos tiempos hay mensajes, lo has medio mencionado a lo largo de la charla, a nivel medios de comunicación que nos están empezando a hablar y mucho, yo incluso diría bombardear en torno al fracaso en la adopción, ¿no? Que es algo que está permanentemente presente. Y claro, si ya de por sí nos encontramos ante muchas dudas porque no sabemos muchas cosas, esta es como que se nos añade una más, ¿no? Una presión mayor que no sé cómo podemos afrontar tampoco nosotros. Bueno, esta forma parte de lo que está ocurriendo ahora y afortunadamente no ha ido a más. Yo tuve mucho miedo por el episodio de Asunta en Galicia. Santiago, que coincidió con el episodio de un niño de India, en Zaragoza, que coincidió con no sé qué, y empezaron, yo vi como me llamaban periodistas para entrevistas y tal. Afortunadamente fueron 2 periodistas solo y la cosa no tuvo mucha más, pero yo tuve miedo. Mira, igual que pasamos de una época en que yo recuerdo, a mí siempre me resulta muy simpático lo que escribe Juan José Millás, y Juan José Millás hace muchos años, en la época del boom de la adopción internacional, escribió una columna de estas fantásticas que él escribe,
donde había un niño que llegaba llorando a su casa. Y yo le decía a su mamá, pero ¿por qué lloras? Dice, porque se han metido mis amigos conmigo porque no soy adoptado. O sea, como diciendo, estábamos en una época en que todo el mundo, en que todos los niños eran adoptados, en que entonces hubo una época, digamos, de idilio con la adopción internacional, ¿no? Lo fantásticos que eran los adopciones internacionales, las cosas que hacían los niños, y ahora el péndulo ha ido a la adopción como problema. Que no tiene que ver también con las edades que están empezando a tener ya. En parte porque hay edad, porque están llegando a estar. Afortunadamente los fracasos, mira, yo acabo de empezar una investigación sobre ese tema, fracasos en adopción y en acogimiento familiar. Una de las primeras preguntas es, ¿pero cuántos hay? Claro, es que no lo sabes, porque depende de cómo lo defines. Si lo defines por los que han sido declarados en desamparo, son muy poquitos. Si aumentas los que andan por ahí en situaciones raras de internados y no sé qué cuántos, son unos poquitos más. Si añades los que están en casa, pero con una sensación de que aquello ha sido un desastre y un fracaso, ya aumenta un poquito más. A mí me interesa más estudiar qué es lo que hay, qué es lo que lleva con más probabilidad a esas situaciones, qué es lo que con más probabilidad protege de esas situaciones. Afortunadamente los porcentajes de fracaso son pocos, afortunadamente son bajos. Afortunadamente la adopción es un éxito, afortunadamente funciona, lo cual no quiere decir que sea fácil siempre. Y para todas las personas, hay personas que hacen frente a situaciones más complicadas, por la razón que sea, por lo que el niño traía, por lo que ellos han puesto, por la forma en que han evolucionado las cosas. Pero sí, en los medios van a aparecer ese tipo de... Bueno, y ahora hay un hijo de Ortega Cano adoptado que ha tenido otra historia, y no sé cuántos. Claro, si se une la adopción y la